Bien, en este nuevo segmento de las epístolas pastorales vamos a estar viendo más en detalle cada una de las epístolas. Y ahora vamos a ver primero 1 Timoteo, luego vamos a ver Tito y luego vamos a ver 2 Timoteo. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo estamos tratando de ver en un orden cronológico, estas epístolas. Pero bien, a manera de introducción para este segmento, recordemos quiénes eran los destinatarios a quien Pablo le estaba escribiendo y cuál fue el propósito de cada una de estas tres epístolas. Bueno, los destinatarios fueron dos personas. Timoteo, por un lado, que Pablo le llama su hijo en la fe, que él estaba en la ciudad de Éfeso, siendo un pastor o supervisor o delegado apostólico. El apóstol Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para resolver algunos retos, algunos desafíos que tenían allí en la iglesia de los Efesios, pero también Timoteo supervisaba otras obras allí en Asia Menor. Ese era uno de los destinatarios, Timoteo. El otro era obviamente Tito, que a quien Pablo le llama su colaborador fiel, que estaba en la isla de Creta, que Pablo había dejado allí, con el propósito que vamos a ver ahora de establecer ancianos en cada una de las ciudades. Pero bien, entonces, ¿cuál es el propósito de la primera epístola que Pablo escribe a Timoteo? Bueno, aquí podemos decir que el propósito era aconsejar al joven Timoteo para que él supiera cómo debe conducirse en la dirección de la iglesia y para ayudar a Timoteo a sobrellevar la carga de una gran encomienda de pastorear la iglesia en Éfeso, que aunque era una iglesia madura, tenía problemas con líderes que enseñaban diferente doctrina. Pablo le escribe para complementar las cosas que ellos antes habían conversado, previendo que su reunión con Timoteo pudiese demorarse. Entonces él le dice en 1 Timoteo 3:14, yo te escribo estas cosas por si yo me tardo, para que ya tú sepas de antemano que cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces vamos a leer ese texto que es clave. Dice 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y él dice eso a Timoteo. Por otro lado, tenemos el caso de Tito. Y en el caso de Tito, la epístola a Tito, que es cronológicamente después que él escribe a Timoteo, vamos a decir que está escribiéndole a Tito, le da con el propósito esta carta de aconsejar a Tito para corregir deficiencias de estas iglesias cretenses que carecían de organización y sus miembros tenían una conducta descuidada, y eso lo vamos a ver cuando veamos Tito, y él escribe con el fin de preparar a estos miembros para dar un testimonio más efectivo de su fe ante la sociedad incrédula de Creta. Dice Tito capítulo 1 versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y le da una lista de requisitos de cómo debían ser esos pastores. Finalmente, segunda libro de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, ¿cuál fue el propósito de esta última carta? Bueno, esta carta fue escrita con el propósito de que ya Pablo sabía que él estaba próximo a morir y él debía alentar a Timoteo para que continuara en el ministerio, preservando todo lo que Timoteo había recibido de Pablo a cualquier costo y transmitiéndolo a hombres fieles que fueran idóneos para enseñar a otras personas. Miren lo que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y le da una serie de exhortaciones que vamos a ver en su momento cuando lleguemos a esta epístola. Pero por el momento vamos a hablar entonces ahora de la primera carta de Pablo a Timoteo. ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema central de la carta primera de Pablo a Timoteo? Bueno, podemos resumir el tema central de 1 Timoteo diciendo que son consejos prácticos al joven pastor Timoteo para que él supiera cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. Consejos prácticos al joven pastor Timoteo para saber cómo debía conducirse en la iglesia de Dios. Así que la primera carta de Timoteo es una carta muy práctica, es la carta más pastoral de todas. Contiene enseñanzas de Pablo a Timoteo para instruirle cómo debe conducirse mientras Pablo llegara a reunirse con él. Esta carta trata de temas de administración interna de la iglesia. Por ejemplo, él le da advertencias contra los falsos maestros y contra la herejía. Hermanos, aquí vamos a ver esto una y otra vez en nuestras propias iglesias. Personas que se levantan, dice Pablo, no se sorprendan, porque de entre medio de ustedes se levantarán hombres impíos, rapaces, hombres lobos vestidos de ovejas, que van a tratar de seducir a las ovejas, que van a tratar de engañar al rebaño. Y la labor del pastor en ese sentido es preservar la sana doctrina, cuidar la iglesia. Y cómo tú debes manejarte a la vista de que hayan falsos maestros que vengan a enseñar herejías o que vengan a enseñar enseñanzas que son falsas. Bueno, Pablo habla de eso en esta carta. Por otro lado, hay un tema de administración de la iglesia en cuanto a la oración, un tema que en esta época es muy controversial. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que quién debe orar en la iglesia. Cuando nos reunimos a orar corporativamente, ¿quién debe dirigir la invocación ante Dios el Padre en el nombre del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo ante la congregación? ¿Pueden acaso las mujeres dirigir en ese sentido? Pablo dice, quiero pues que los hombres levanten manos santas sin ira ni contiendas y que oren por los gobernantes, por los que están en eminencia, etcétera, etcétera. Él también da instrucciones cómo debe ser la oración corporativa dentro de la iglesia, que debe ser dirigida por los hombres. Pero si es así, entonces, ¿cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia? Entonces también él habla del rol de la mujer y habla de esto de que se vistan con una vestimenta modesta, que sean unas mujeres que sean piadosas delante de Dios, delante de sus maridos, delante de sus esposos, y que también estas mujeres aprendan en silencio. Y dice, yo no permito que la mujer enseñe en la iglesia, en el nivel corporativo. De nivel privado, claro que sí. La iglesia habla de Priscila, la Biblia habla de Priscila y Aquila, la Biblia habla de mujeres como las hijas de Felipe que tenían el don de profecía. Esas mujeres enseñaban, pero en un contexto no corporativo, como lo vemos aquí. Pablo dice en 1 Corintios 14, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación. Pero en el sentido corporativo, de nuevo, es que no es el rol de la mujer hacer eso de una manera pastoral. Si alguno anhela obispado, entonces él da ahí las características de cómo deben ser los líderes. Dice, yo no permito que la mujer enseñe, sino que esté sujeta. Y dice, y le da una razón teológica histórica. Le dice, porque al principio no fue así, al principio fue un orden. Adán fue creado primero, luego Eva. Y no fue Adán el que fue engañado, sino que Eva, siendo engañada, entonces cayó en la transgresión. Lo vamos a ver ahorita eso en 1 Timoteo también. O sea que él da todos esos argumentos y dice, ahora, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que este hombre sea marido de una sola mujer. Entonces da las características de esos líderes. También habla de la relación entre los pastores con los miembros de la iglesia, ancianos, viudas. ¿Cómo deben los pastores conducirse, manejarse, interactuar con los miembros de la iglesia? Y también el peligro del amor al dinero y cuál es la verdadera riqueza. Y aquí de nuevo
Recuerden, abran sus ojos. Acuérdense que hoy día estamos viviendo en tiempos de apostasía, donde han hecho mercadería de la religión y quieren hacer iglesias sin fines de lucro, supuestamente, pero es para esas personas ser mercaderes y decirle, dame tu dinero para que Dios te bendiga. Mientras más dinero tú me das, Dios más te bendice. Es lo que se llama el evangelio de la prosperidad, de que es un evangelio falso. Y no es que haya otro, hay un solo evangelio. Todo lo que no sea eso es falso. Pero este tipo de temas sobre el dinero, el amor a las riquezas, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pablo también habla de eso, porque en la iglesia se recogen ofrendas, se levantan donaciones y se disparan ese tipo de problemas pecaminosos dentro de la iglesia. Y líderes que son ladrones, personas que tienen abuso de confianza, malversación de fondos, todo ese tipo de cosas. O mujeres que son viudas y como eran viudas jóvenes, no tenían quien las mantuviera y caían en pecados. Siendo jóvenes, pues se enamoraban o iban detrás de hombres que le daban sustento, caían en fornicación, se apartaban y al mismo tiempo estaban en la iglesia siendo mantenidas por la iglesia porque eran viudas. Y toda esa problemática ahí Pablo también la trata. Dice, no, en la lista pongan solamente la viuda no menor de 60 años y las mujeres que sean ancianas, que sean comprobadas que es una mujer que ha hecho un voto de consagración para Dios. Porque si no, luego rompen ese voto, caen en pecado, en diversas concupiscencias, arrastradas por esas concupiscencias. Pero dice, y es que está mal que se casen si son viudas. No. Entonces dice, él quiero pues que la mujer viuda joven se case, que tenga hijos y que su familia la mantengan de todas maneras. Si son viudas, que la mantenga su familia. Pero no le pongan esa carga a la iglesia de Dios. Fíjense qué práctico. O sea, cosas como ustedes dirían, ven acá, pero Pablo se está metiendo y no es la teología. Sí, es que una buena teología tiene una sana práctica. Y ese es el tema que estamos viendo en estas epístolas pastorales. Entonces, como Timoteo estaba bien versado en esa teología que Pablo predicaba, el apóstol no tenía necesidad de darle instrucciones muy extensas en cuanto a la teología, a la dogmática. Sin embargo, él hace mención de muchas verdades doctrinales impactantes. Él habla de la ley, lo vamos a ver en el capítulo 1. Él habla de la salvación, él habla de los atributos de Dios, habla de la caída del hombre, habla de la persona de Cristo, habla de la elección incondicional y habla de la segunda venida de Cristo. Él menciona todas esas cosas, pero Timoteo estaba instruido. Lo que Timoteo necesitaba saber era, ok, pero en la práctica, ¿cómo manejo esto? ¿A quién nombro? ¿A quién pongo como pastor? ¿Quién debe orar? ¿Quién debe recoger las ofrendas? ¿O quiénes deben ser mantenidos? ¿Quién debe ser ayudado aquí por la iglesia? Porque la iglesia está recogiendo ofrendas para ayudar a los más necesitados. Y esta mujer no tiene quien la mantenga porque su marido se murió. Entonces Pablo da toda esa serie de instrucciones en estas epístolas. Bien, entonces continuando con 1 Timoteo, vamos a hablar ahora de un resumen y para eso les pido que busquen sus copias del Nuevo Testamento de la primera carta de Pablo a Timoteo para que hagamos un repaso rápido en los minutos que nos restan de qué dice la epístola de Pablo a Timoteo, su primera carta a Timoteo. Y en pantalla les voy a poner el bosquejo recordándoles que el tema principal de 1 Timoteo es consejos prácticos al joven pastor Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. Entonces el primer punto que tenemos es un saludo que él da en 1 Timoteo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el saludo. Y fíjense cómo él entra de una vez con su preocupación. ¿Cuál era la preocupación de Pablo a Timoteo? Que en Éfeso habían hombres que estaban enseñando una mala doctrina. Y él quería que Timoteo lo ayudara. Recuerden, la labor para Timoteo no era fácil. Porque la personalidad de Timoteo era de un joven tranquilo, tímido, que no era una persona combativa, que no era una persona que se imponía. Entonces Pablo tiene que decirle en su segunda epístola,
acuérdate que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Entonces Él le dice, tienes que animarte, tienes que fortalecerte en la gracia de Dios para hacer estas cosas. Pero fíjense en esta fotografía de la primera carta, cuáles eran los retos que Timoteo estaba enfrentando. Eran los falsos maestros en Éfeso. Falsos maestros en Éfeso. Recuérdense, moviéndonos 30 años en el futuro, ¿qué pasó? Que al apóstol Juan, Cristo le dice, escríbeme al ángel de Éfeso y dile, tengo esto bueno para ti, que has guardado la sana doctrina. O sea que esta labor de Timoteo, el Señor en su gracia la bendijo. ¿Y cómo fue la bendición? Que los falsos maestros no prevalecieron. Y dice Cristo que Éfeso guardó la sana doctrina, combatió para la sana doctrina. Entonces, ¿dónde vemos esto? Bueno, en capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Dice él en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea que ahí vemos cómo Pablo le dice a Timoteo que se guarde de esos falsos maestros y los combata. Y oigan, ¿con qué estaban combatiendo estos falsos maestros? Estos falsos maestros estaban combatiendo con la ley. Ellos querían ser doctores de la ley. Oigan qué cosa más grande. Satanás, el diablo, el engañador, el enemigo de tu alma, utiliza la escritura y le citó a Cristo en la tentación en Mateo 4. Escrito está que si tú te tiras por aquí, te arrojas en este vacío, sus ángeles van a recogerte y te van a llevar. Y le dijo eso a Cristo. Y Cristo le dijo, no, pero también está escrito. Y le citó Deuteronomio 3 veces. Cuando lo tentó con las rocas, con las piedras que la convirtiera en pan, no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando le dijo que se arrojara, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Le dijo la escritura. Pero fíjense cómo estos falsos maestros estaban utilizando la escritura aquí también. Dice que querían ser doctores de la ley y dice, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y dice Pablo, por cierto, la ley es buena. La ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Oiga, qué interesante. O sea, es que nosotros, dice Pablo, ya hemos visto en Gálatas, ya hemos visto en Romanos, ya hemos visto en todas esas epístolas, que la ley no fue dada para el justo porque nosotros ya no somos esclavos de la ley, porque Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Entonces nosotros ahora somos, como dicen en algunos países, chivos sin ley. Ahora entonces nosotros no, al contrario, eso es justamente lo que está diciendo aquí a Tito, le está diciendo, el que cree estas cosas debe andar conforme al evangelio. Dice Pablo en 1 Timoteo, donde estamos aquí en 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Ahí vemos un contraste entre la ley y el evangelio. ¿Para qué es la ley? Dice él, conociendo esto, versículo 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Qué hace la ley? La ley te muestra tu pecado y te hace ver la necesidad que tienes de la gracia de Dios. Hasta que tú no ves la maldad que hay en ti, y eso solamente lo puede hacer la ley de Dios, la exposición de la pureza de Dios,
la magnitud de Dios, la grandeza de Dios que se expresa en esa santidad que es la ley de Dios, esa ley te tiene que quebrantar, te tiene que aplastar. Y entonces el glorioso evangelio viene y te da la buena noticia. ¿Sabes qué? Si por la ley tratas de ser salvo, no vas a poder. Si por la ley tú tratas de agradar a Dios, pero entonces ¿qué? No guardo ninguna ley. No, es que va a ser una consecuencia. Recuerden lo que hablamos con Gálatas. El orden de los Gálatas, que los falsos maestros les decían era, tú primero tienes que creer en Cristo, luego obedecer la ley lo mejor que puedas y entonces serás acepto delante de Dios. Y Pablo dice, no, ese no es el orden. El orden es tú primero crees en Cristo y ya eres aceptado inmediatamente. Y por lo tanto ahora eres libre para tú obedecer esa ley que tú por tus propios medios en ti mismo no lo puedes obedecer. No la quieres obedecer y no la vas a poder hacer, pero Dios pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, es esa paradoja cristiana donde nosotros somos al mismo tiempo pecadores y al mismo tiempo justos en Cristo. Pero él dice, la ley no fue dada para el justo, la ley fue dada para el transgresor. ¿Y yo soy justo o transgresor? Las dos cosas. Necesito la ley porque yo soy un pecador, pero necesito escuchar el evangelio porque ya yo estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, ya estoy. Entonces, esa claridad del evangelio, Timoteo tenía que enseñarla porque aquí estaban estas personas, falsos maestros, enseñando, siendo supuestamente doctores de la ley. Y luego, en los versículos 12 al 20, se ve la bondad que Dios tuvo hacia Pablo. Dice el versículo 12 del capítulo 1, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Oigan esto, versículo 15. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, que soy el primero de los pecadores, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea que en resumen, el primer capítulo, el apóstol Pablo comienza exhortando a Timoteo a ocuparse decisivamente de ciertos maestros que no tienen nociones más que corrompidas de la ley y del evangelio. Pablo hace referencia a su derecho de ofrecer medidas correctivas a causa de la misericordia que Dios tuvo con él cuando él era un blasfemo perseguidor de la iglesia, y también menciona que la vocación que Timoteo le permitirá ejercer esta difícil misión le fue dada por el presbiterio que puso las manos sobre él y que ya lo encomendó para esa obra. Pero es interesante que Pablo dice que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Pablo está diciendo esto al final de su carrera. Es decir, que Pablo dice al final de su carrera, yo fui malísimo, yo era muy malo y yo maté mucha gente. No, Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Pero esa es la buena noticia, que precisamente Cristo vino a salvar pecadores. Entonces, con eso vemos el capítulo 1, donde él le dice eso. Mira a los falsos maestros, confróntalos, y el evangelio es la solución. La ley es dada para los transgresores, para que nosotros como pecadores sepamos nuestra culpabilidad, y el evangelio es la buena noticia, que yo soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran salvador. Y dice, esto debes hacer tú también, teniendo una buena conciencia, una buena fe. Entonces, capítulo 2. En el capítulo 2 habla entonces del tema de la adoración pública, cuando nos reunimos como cuerpo, y dice en el capítulo 2 sobre la adoración pública y el lugar de la mujer en esa adoración pública. Capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues, dice él en el versículo 8, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bien, en este sentido, no tenemos el tiempo ahora para explicar todo ese texto, pero en resumen, Pablo dice, en la oración corporativa, los hombres que dirijan, que lideren. Ahora estamos en un ambiente privado. Las mujeres pueden orar, claro que sí, pero estamos hablando de una convocación de la adoración pública, donde se va a predicar la palabra, donde se va a orar. Los hombres que oren y que oremos por los gobernantes. En un tiempo, acuérdense que Pablo está en el tiempo de Nerón, donde estaban persiguiendo a los cristianos. Y Pablo dice, oren por los gobernantes. Entonces, en ese contexto le dice, las mujeres que se atavíen con decoro. Cuando está diciendo eso, no es que las mujeres no pueden usar prendas, no pueden usar, no, lo que está diciendo es el contraste. En lugar de adornarte con todas esas prendas, adórnate con la hermosura que te da la gracia de Dios, en el amor, en la modestia, etc. Y que, dice él, yo no permito que la mujer enseñe, de nuevo, públicamente. En el contexto privado, Priscila enseñaba con su esposo Aquila y tomaron a Apolos aparte. Y fue Priscila que le dijo a Apolos cómo era el camino de Dios más precisamente, más exactamente. O sea que la mujer sabe, yo conozco mujeres en este mismo seminario que tienen más inteligencia que yo y que saben más que yo. Ese no es el punto. El punto es cuál es tu rol como persona dentro del cuerpo de Cristo. Y dice Pablo, es un asunto de orden. Adán fue creado primero, a él le toca ser el líder. Y la mujer fue engañada y es así. Y es de esa manera que Dios lo ha diseñado. Y cuando dice se salvarán engendrando hijos, si permaneciere en fe, en amor y en santificación con modestia, no es que es un requisito para salvarse tener hijos, sino que el rol que a ella le dio es la bienaventuranza de dar la vida. La mujer da la vida de su vientre. Y ese es el rol de ella. En ese contexto, ella se salvará, no por eso, sino por la fe en esa vida de santidad y de toda modestia. Eso es lo que Pablo habla en cuanto a eso. Entonces, en el capítulo 3, da los requisitos para los líderes eclesiásticos. De nuevo, capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. No podemos meternos en ese texto, pero es un texto que ustedes lo conocen bien. Es un texto que habla de esos requisitos de los líderes eclesiásticos, tanto de los ancianos, los obispos. La palabra obispo, episcopos, es supervisor, es un sinónimo de la palabra pastor, que es una metáfora del rebaño, de la oveja, del pastor que vela por las ovejas. O de anciano, que es el sinónimo del hombre de experiencia que se sentaba a las puertas en Israel. Entonces tenemos la figura judía, anciano, la figura pastoral de los salmos, el pastor, y la figura más técnica de supervisor de la grey, episcopos o obispo. Y también habla de los diáconos en el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todas. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, etc. O sea que también habla de mujeres sirviendo en el contexto diaconal también. Hay personas que ordenan diaconisas
Eso siempre ha sido un debate en la iglesia, pero sea que las ordenen o no, las mujeres sirven en el mismo contexto que un diácono sirve. La palabra diácono significa servidor. Entonces, en ese sentido somos todos servidores de Dios. Entonces, eso lo dice en el capítulo 3, del 1 al 16, con respecto a el tema de los líderes. Y luego, ya leímos este texto muchas veces. Ahí es donde Pablo dice al final del capítulo 3, esto te escribo por si tardo, para que sepas cómo debe conducirte en la iglesia de Dios, etc. Luego entonces del capítulo 3, en el capítulo 4 tenemos una advertencia con los falsos maestros otra vez. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se separarán, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, oigan lo que va a pasar, que ya está pasando, prohibirán casarse. Bueno, la Iglesia Católica ha prohibido casarse, ha mantenido célibe a los líderes. Para poder llegar a ser papa, una persona tiene que ser célibe, tiene que ser soltero. Dice aquí que eso es doctrina de demonio, prohibir casarse. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que no han conocido y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera, etcétera, etcétera. Entonces, en el capítulo 4, en resumen, a diferencia de aquellos que se alejan de la fe, Timoteo debe ser una persona entregada por completo al ejercicio de su piedad, al servicio cristiano, útil al cuerpo de Cristo. Capítulo 5, entonces ahí da las instrucciones de varios grupos en la iglesia. Él da instrucciones para los ancianos. Dice, los ancianos, las personas de más edad en la iglesia, le dice, trátalo con respeto, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces ahí hablamos del tema de las viudas, de que había mujeres jóvenes que Pablo le dice, mira, mejor que se casen. Y el que tenga viuda, que tengan hijos, que tengan familia, que las mantengan, porque eso no le den esa carga a la iglesia. Ahora, una viuda que sea más de 60 años de edad, una persona muy anciana, que ya no tiene familia, que los hijos viven en otro lado, que está desamparada, entonces esa que se ha puesto en una lista para entonces la iglesia ayudarla. Y da muchas instrucciones con respecto a cómo debe conducirse en ese sentido. En resumen, con el capítulo 5, Pablo da direcciones para tratar con diferentes grupos en la iglesia, especialmente con las personas mayores y con las viudas. Y en el capítulo 6, la epístola concluye mencionando una variedad de asuntos que incluyen amonestaciones a los siervos, advertencia en contra de la codicia, un desafío a Timoteo a librar la buena batalla a favor de la verdad. Aquí él habla de diferentes cosas. Mas tú, oh hombre de Dios, versículo 11 del capítulo 6, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y después que termina esa doxología, no sé por qué razón Pablo dice, por cierto, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos. Que hagan bien los ricos, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y al final, últimos versículos, y con esto concluimos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. En el próximo segmento vamos a ver la carta a Tito y luego de esto cómo concluye Pablo en su segunda carta a Timoteo. Gracias y nos vemos en el próximo segmento.